un gozo, un privilegio, como siempre, estar aquí esta mañana y sobre todo tener la oportunidad de traer la palabra de Dios. Y antes de empezar, quiero tomarme un tiempo para agradecer públicamente a Daniela, a Noemí, al liderazgo de esta iglesia y a cada uno de los miembros de esta congregación, porque nos han dado un cobijo, un aprecio en este año sabático que hemos tomado y que hemos estado congregando con ustedes. Nos hemos sentido muy amados y sobre todo muy honrados. Y esto es algo importante porque en el reino de Dios, en el reino de las cosas al revés, cuando hay honra, se disparan dinámicas de bendición para la congregación que uno a veces no tiene ni idea. Pero quiero yo agradecer este amor con que nos han amado. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, desde hace unas semanas que el hermano Daniel me invitó a predicar, el Señor puso una palabra en mi corazón y conforme se iba acercando el tiempo, esta palabra iba creciendo y creciendo. Y el domingo que me sentaba yo aquí en esta hilera y escuchaba el sermón que compartía el hermano Daniel, fue una confirmación a mi corazón porque el sermón o el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana tiene que ver con la intención del Espíritu de traer guianza y consuelo a su pueblo en medio de las crisis. Entonces, ¿cuántos recuerdan el sermón del domingo pasado? Pues el Espíritu está con esta intención fuerte y quiere seguir ministrando a su pueblo sobre este asunto, y creo que es muy pertinente y muy importante que prestemos oído a lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Así que en esta mañana yo quiero tomarme un tiempo para orar y me gustaría que cerraras tus ojos y que pudiéramos orar. Padre, en esta mañana siento fuertemente, Señor, la intención de tu corazón de traer guía a tu pueblo, de traer consuelo a tu pueblo, Señor, en estos tiempos de crisis que muchos estamos pasando, Padre. Y así que yo te pido, Espíritu de Dios, empieza a moverte en este lugar. Empieza a abrir los oídos, los ojos, el corazón, Señor, de cada uno de los que está aquí. Espíritu de revelación y de entendimiento para que esta palabra sea asimilada en lo más profundo del ser. Para que esta palabra no sea solamente información, sino sea una revelación al corazón. Yo te pido en esta mañana que tú hables directamente al corazón de cada uno de los que tú quieres ministrar, Señor, porque sé que la intención de tu Espíritu es fuerte, Señor, muy fuerte en esta mañana. Así es que abre nuestros corazones, Padre. Úsame, Señor, en medio de mi debilidad, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero traerte este mensaje desde la carta de 2 de Corintios. Esta carta es una carta muy especial. Es una de las cartas más autobiográficas del apóstol Pablo. Y quiero presentarte las credenciales desde las cuales él nos habla, porque él en esta carta lo vemos quebrantado, lo vemos con dolor, lo vemos humillado, lo vemos defendiéndose incluso porque su ministerio estaba siendo fuertemente atacado por falsos maestros. Es esta carta donde se menciona que él tiene un aguijón, no nos dice cuál, y qué bueno porque así nos podemos identificar con él. Y en esta carta él habla de sus dolores, y cuando empieza a defenderse ante los ataques de estos falsos maestros, dice ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23, y esto solo para presentarte las credenciales de Pablo y decirte que tiene toda la autoridad de hablarnos en esta mañana porque es una persona que ha experimentado de primera mano el sufrimiento. Y dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo porque se está defendiendo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es Pablo, con este sufrimiento. Y desde este sufrimiento, ¿cómo vivió Pablo? ¿Cómo superó estas cosas? Y yo quiero que esta mañana oigamos su consejo. Está en 2 de Corintios 4, del 7 al 9. Este pasaje es un pasaje precioso y quiero que lo oigas como que viene de alguien que sabe de lo que está hablando. En este pasaje encontramos muchas paradojas, las paradojas de Dios en medio de las crisis. Una paradoja es una frase que expresa contradicción. Por ejemplo, negro, blanco, alto, bajo. Y yo quiero que te fijes aquí y me digas cuántas paradojas encuentras, ¿vale? Entonces, 2 de Corintios 4, del 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vámonos al versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántas paradojas encontramos aquí? Perseguidos, mas no desamparados, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Antes de hablar del consejo de Pablo, déjame decirte algunas cosas en cuanto a las crisis. Siempre que enfrentamos una crisis, esta puede tener en su origen varias fuentes. Puede ser el trato de Dios, porque Dios nos ama y dice su palabra que Él nos va formando en medio de la prueba. ¿Se acuerdan cuando al pueblo de Israel le dijo, y te acordarás por el camino que te he traído y te afligí para que supieras lo que había en tu corazón y que solamente no de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Jehová? A veces Dios usa este instrumento para modelarnos. Entonces, las crisis pueden venir y pueden tener un elemento de trato de Dios, porque Dios nos ama y nos está formando. Y ante esto hay que someternos a su trato. Pero también las crisis pueden venir porque tenemos un enemigo, hay un elemento de lucha espiritual. Tenemos un enemigo que nos odia y que nos oprime y que nos roba y que está buscando como león ahí rugiente, buscando devorarnos. Y también es un elemento que puede haber en las crisis. De hecho, yo creo que en toda crisis siempre hay un elemento de opresión del enemigo. Y al enemigo, ¿qué nos dice la palabra? Hay que resistirle. ¿Y cómo le resistimos? Sometiéndonos a Dios y usando este método fabuloso que nos dejó Jesús. Escrito está. Entonces puede haber un elemento en la crisis también de robo y de opresión del enemigo. Pero también en las crisis a veces simplemente son las consecuencias que vamos cosechando de nuestro propio pecado. Porque el hombre peca y defrauda y un pecado siempre traerá su consecuencia.
A veces no es ni Dios tratándonos ni el enemigo robándonos, es simplemente la consecuencia de nuestros errores y de nuestras malas decisiones. A veces, por ejemplo, la crisis económica que enfrentamos no es que Dios nos esté tratando ni que el diablo nos esté robando, sino que hemos cometido errores. Entonces, en una crisis siempre hay varias fuentes. Puede ser Dios, puede ser el enemigo y puede ser nuestra propia carne y nuestros propios pecados, o a veces todos juntos. Pero es importante saberlo porque ante cada una de estas cosas la respuesta es diferente. Ante Dios nos sometemos, al enemigo le resistimos y de nuestro pecado nos arrepentimos. Esto es importante. Otra cosa muy importante que hay que saber en cuanto al sufrimiento o las crisis es que todos los que ya tenemos cierto tiempo andando en el camino de Dios, sabemos que la escuela favorita de Dios es el sufrimiento. ¿O cuántos tienen más de 5 años en el Señor? ¿Y cuántos han pasado ya por pruebas en estos 5 años? Es la escuela favorita de Dios. Es como si fuera cíclico. Dios nos mete en tiempos de prosperidad y luego nos mete en tiempos de trato. Y vemos en todos los personajes bíblicos pasan tiempos de prosperidad, de favor de Dios, de gracia de Dios, y después pasan por tiempos de trato. Es un ciclo en el que el Señor nos va metiendo. Es como si fuera una noria, ¿no? Vamos así. O la cresta de una ola, vamos arriba y vamos con el viento y vamos ahí plácidamente y de repente ¡buah!, cae la ola y otra vez, tiempos de formación y de sufrimiento. Así es que no nos debe sorprender que el Señor nos trate. Ahora, ¿qué es lo importante? Independientemente de la fuente que sea, si es Dios, si es el diablo, si es nuestra carne, independientemente de si estamos en este tiempo de ciclo, si estamos en una crisis, ya que estamos en una crisis, pues no desaprovechemos una buena crisis. No desaprovechemos la oportunidad de permitir que Dios nos trate. Entonces hay que tener el enfoque correcto. Y dice Pablo en Romanos, nos dice él, no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Porque somos masoquistas y nos gusta el dolor? No, porque dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y aquí el elemento que yo encuentro muy importante es saber. Si sabemos lo que está sucediendo, si sabemos cómo Dios nos ha equipado para enfrentar las crisis, entonces es muy diferente, porque no nos enfocamos en el dolor de la crisis, sino nos enfocamos en lo que Dios va a hacer a través de esa crisis, independientemente de la fuente que sea. Porque tenemos la promesa de parte de Dios que todas las cosas ayudan para bien. Nuestro Dios, nuestro gran Dios, es el único Dios creativo que puede hacer de algo que está mal, algo bien. Que puede hacer del caos el orden. Y que aunque la intención haya sido dañarnos, Dios puede convertirlo en una bendición. Y me parece importante hacer esta puntualización. Vamos al pasaje. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados, presionados por todos lados. Pero ¿cuál es la sugerencia? Mas no angustiados. Esto habla de circunstancias que afectan nuestras emociones. Directamente el golpe, la flecha directa es hacia nuestras emociones, a perder esa paz, a empezar a angustiarnos. Son problemas que nos hacen sentir como si estuviéramos en un lugar estrecho, presionados. Me imagino como las uvas, así que tú las vas aplastando y sientes esa angustia y ese temor que se va acumulando y como que se va incrementando. Son problemas que son comunes a todos. Y viene la presión, dice, atribulados en todo. Viene de todos lados la presión. Pueden ser en las finanzas, en las enfermedades, en relaciones que nos están causando conflicto, la consecuencia de nuestro propio pecado. Simplemente basta ver los telediarios y ya como que empiezas con esa angustia, ¿no? Y la crisis, y empiezas a sentir la inseguridad y la inestabilidad, y qué va a pasar, y no sé si tendré
para el mañana, si no sé si perderé el trabajo, y vemos el incremento de la violencia, y es como que te quedas así con esa angustia en el corazón, ¿verdad? La tentación más común en este momento, ¿cuál es? Es enfocarnos en nosotros mismos y en nuestro problema y caer en un baño de pobrecito de mí y una condición de autocompasión y de víctima y no hay salida y estás con esa presión encima. Pero Pablo nos invita en el versículo 16 a no desmayar, a renovarnos día a día en el hombre interior. Y para esto a mí me gustaría citarte el Salmo 23, porque ahí el salmista nos da una estrategia increíble para poder enfrentar estos tiempos. Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo me imagino esta escena, siempre me he imaginado, he creído que este salmo es de David, no estoy segura, pero siempre me he imaginado a David ahí en medio de la batalla. Los enemigos están tan cerca que casi los puede ver, casi me los imagino así cuando están respirando ahí los enemigos encima de ti. Y en esa situación el Señor pone una mesa, adereza mesa, no una mesa cualquiera, una mesa de banquete. En aquellos tiempos el evento de la comida era algo muy importante, era una cuestión de honra. Así tú invitabas a comer a una persona, una cuestión de honrar a alguien más y además un evento de comunión, porque la comida se comía con la mano del mismo plato, era muy íntimo, una comunión muy especial. Y es una mesa aderezada. Entonces el Señor nos está diciendo: entra en mi reposo, en medio de esta angustia, en medio de los enemigos, no los estamos negando, ahí están. Pero quita tu enfoque de ahí y ven y siéntate y ten comunión conmigo. Siéntate a mi mesa, a la mesa que yo he preparado para ti. Ten comunión conmigo. Y es lo que Pablo nos dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es este tesoro? Es el Espíritu Santo en nosotros. Yo a veces me sorprendo y realmente no alcanzo a comprender la maravilla del Espíritu Santo morando en nuestro interior. Dios morando en nuestro ser. Hay una comunión a la que Él nos invita. Él es una persona real que si entramos en un diálogo con Él, Él nos responde. Hay tantas y tantas y tantas cosas que necesitamos hablar con el Espíritu. Tantas y tantas cosas que necesitan ser reveladas a nuestra vida. Él nos conoce mejor que nadie. Él sabe las cosas profundas del corazón de Dios y las cosas profundas de nuestro corazón. A Él le podemos preguntar. Y nos llama a estar en esa mesa. Ahora, igualmente importante de venir a sentarnos y de quitar nuestro enfoque de esos enemigos y tener comunión con Él, es la comida que está puesta delante de nosotros. Porque cuando estamos angustiados, estamos ahí con el problema y nos levantamos y ¡pum!, ya está el problema ahí y ya está la angustia. Y empezamos el día, vemos el telediario, ¡pum!, ahí está el dardo otra vez. Y nuestra primera conversación, ¿cuál fue? Mi problema, y ahí está el dardo otra vez. Y me encuentro a mi vecina, ¿y cuál es la plática que tengo? El problema. Y voy y hablo por teléfono con no sé quién, y ahí está otra vez el problema. ¿Y cómo estás? Y empiezas a hablar de tu problema y tu problema. Es lo que estás comiendo. Deja de comer tanta porquería. La comida que te están sirviendo tus enemigos. Y hay que comer palabra. La palabra que Dios nos da, palabras sobre nosotros, las cosas sobre las cuales Él nos quiere hablar, meditar en la palabra. Esta palabra de meditar es así como rumiar, es como estar constantemente tratando de sacar todo el nutriente de una comida, constantemente. Y así, como estás con esta angustia, te levantas, hablas, caminas, sientas y estás con el problema, te acuestas y te vas con el problema y te levantas y otra vez, pues al revés, deja de comer eso y empieza a comer
la comida que te sirve el Señor en este tiempo. Y Él es tu seguridad. Y no solamente eso, sino que esta imagen, unges mi cabeza con aceite. Es una imagen preciosa, preciosa del Señor, porque es esta unción que nos habilita para hacer algo especial. Es la unción del Espíritu Santo que nos habilita para enfrentar este tiempo, para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Es su presencia manifiesta en nuestra vida la que nos capacita para enfrentar aquello que nos está angustiando. Pero es hasta que te sientas y es hasta que empiezas a comer que Él derrama su unción sobre tu vida y puedes hacer frente a esas cosas que te están angustiando. Esta unción habla de un mayor nivel de la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Así que el consejo de Pablo es: atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cómo voy a evitar la angustia? Sentándome a su mesa, comiendo de lo que Él me da y permitiendo que Él me unja para enfrentarme. Luego dice, en apuros, mas no desesperados. En otras versiones dice, perplejos, confundidos, pero no desesperado. Y esta situación a mí me habla de crisis que afectan nuestro entendimiento. La otra a mí me hablaba de crisis que afectaban nuestros sentimientos, pero esta de perplejos me habla de cosas que afectan mi entendimiento, circunstancias que me hacen sentir como que no hay salida. Y mi pregunta, o la pregunta que siempre hacemos al Señor en estos momentos es, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pienso en Abraham, en cómo Dios, contradiciendo toda lógica humana en la situación de Abraham, le dice que le va a dar un hijo. Él ya era viejo y su mujer era estéril y le dice que le va a dar un hijo. Pero no solamente eso, pasan más de 15 años en el tiempo del cumplimiento de su promesa. Y en medio tenemos a Agar y tenemos a Ismael. Pero no solo eso, ya cuando tienen a Ismael y el niño ha crecido para ser un adolescente, luego Dios le dice, sacrifícalo. ¿Por qué? O sea, son cosas que no tienen sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A veces Dios nos da un sueño, nos da una promesa y que va en contra de toda nuestra situación, nuestra lógica humana y no suceden las cosas, ¿no? La tentación más grande en este momento es cuestionar la palabra y la promesa que hemos recibido de Dios. O tratar de encontrarle una lógica y verla desde nuestra perspectiva y entonces proponemos a nuestro Agar y a nuestra Ismael, ¿no? Porque no entendemos qué está sucediendo. Yo es que simplemente hay cosas que yo no entiendo. El otro día conversaba con Noemí y le decía, yo no entiendo y no sé qué decir a una joven que tiene años y años esperando que Dios cumpla la promesa de su pareja. Jóvenes hermosas, fieles a Dios, que han honrado a Dios, que han obedecido. Yo no entiendo, o sea, hay cosas que yo no entiendo, que Dios promete darte un hijo y pasan años y no tienes al hijo, o que Dios promete prosperarte en tu negocio y pasan las cosas y en vez de prosperar vas quebrando. Yo no lo entiendo. Son cosas que nos hacen cuestionar la palabra y la promesa que hemos recibido de Dios y nos hacen caer en desesperanza. Por eso dice, en apuros, mas no desesperados. A veces ni siquiera son crisis grandes, simplemente son los largos silencios de Dios que hay entre el cumplimiento de una promesa. Y a veces son tan largos que nos confunden y no sabemos cómo reaccionar. Pero déjame decirte que Dios usa la perplejidad. Dios para capacitarnos. Él deliberadamente, en su soberanía, decide esconder información de nosotros, sobre todo información que tiene que ver en cómo va a cumplir su promesa o cuándo la va a cumplir. Porque Él quiere que nuestra relación y nuestra confianza dependan solo de lo que Él nos ha dicho. Simplemente.
Y Él quiere que nuestra confianza y seguridad provengan de nuestra relación con Él. Lo de menos, y siempre lo he dicho, lo de menos para Dios es darte la respuesta aquí y ahora. Pero lo que más le importa es tratar con tu corazón. Eso es lo más importante. Y déjame leerte ese pasaje de Romanos 4, 18 al 22, que nos habla de precisamente cómo enfrentó Abraham esta situación. Y yo creo que nos va a dar un poco de luz. Romanos 4, 18 al 22. Este es Abraham. Y dice, él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué hacemos cuando lo que Dios hace no tiene sentido y nos confunde? Creemos, no dudamos, creemos en la habilidad de Dios. Abraham creyó no en su circunstancia, no mirando la limitación que tenía, sino mirando en quién le había prometido, en la habilidad que tiene Dios para cumplir sus promesas. Es como estos tres factores: Dios quiere, Dios puede y Dios sabe. Dios quiere cumplir su promesa porque es bueno con nosotros. Dios puede cumplir su promesa porque es todopoderoso y tiene el poder para hacerlo, pero además Él sabe cómo hacerlo. Ahora, en este saber quizás no es nuestro método, quizás no es como nosotros nos imaginamos. Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, él, aunque no lo entendía, se sometió porque sabía que Dios era capaz incluso de resucitar a Isaac, porque es lo que dice: yo sé que Dios llama las cosas que no son como lo que son, y Él incluso puede resucitar de los muertos. Entonces Abraham iba confiado en esto, en que Dios sabe. No es nuestro saber, pero es el saber de Dios. Y Pablo dice de este principio, es no mirando nosotros las cosas que se ven, no viendo nuestras circunstancias, sino las que no se ven, viéndolo a Él, sosteniéndonos como viendo al invisible. Y dice que Abraham se fortaleció en la fe, porque es muy fácil debilitarnos en estos momentos. ¿Y cómo se fortaleció? Lo dice el pasaje: dando gloria a Dios, concluyendo exactamente las conclusiones correctas de quién era Dios. Dios es bueno, Dios puede, Dios sabe. No depende de mí, no es que yo me haya equivocado, no es que yo no haya sabido cómo hacerlo, depende de la habilidad de Dios y que Él cumple sus promesas. Debemos estar de acuerdo con Dios y no podemos pasar este tiempo dudando silenciosamente en nuestro corazón de la habilidad de Dios. Este dar gloria a Dios, este dando gloria a Dios, a mí me hace pensar en que Abraham declaraba la promesa que Dios le había dado. Y le dice: cuenta las estrellas, y constantemente tenía el sueño de Dios para la vida de Abraham frente de él. Concluir correctamente lo que Dios ha dicho de nosotros. Estar de acuerdo con Él. Es decidir, cuando tenemos esta duda, decidir realinear nuestro corazón a la intención de Dios, someternos en obediencia, aunque no tenga sentido para nuestra mente, porque no importa tanto que tenga sentido para nuestra mente, lo que importa es que Él puede, que Él quiere y que Él sabe cómo hacerlo. La siguiente paradoja dice: perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero no desamparados. No olvidados. Wow.
Es una promesa hermosa del Señor. La primera me hace pensar en crisis que afectan nuestros sentimientos. La segunda me hace pensar en crisis que afectan nuestro entendimiento. Y esta me hace pensar en conflictos, en crisis que tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. Habla de persecución, de la presión que se causa en nuestra vida por las personas. La imagen es de alguien que es dejado atrás en el conflicto. Déjame decirte que todos los siervos genuinos del Señor siempre encuentran resistencia. Siempre. Todos los que luchan por una causa justa son resistidos. Y muchas veces, tristemente, la resistencia viene del interior. Viene del mismo núcleo de amigos, de familia o de iglesia o de comunidad donde tú te muevas. Y son estos ciclos del Señor. ¿Cuál es la tentación más grande aquí? Que el enemigo nos miente y nos manda un dardo agudo, muy amargo, y nos dice, si tú pierdes el favor de las personas, sobre todo si son personas en autoridad que tienen cierta influencia sobre nuestro núcleo de amigos o nuestro núcleo de influencia, si tú pierdes su favor, significa que has perdido el favor de Dios. Si ellos te han dejado, significa que Dios te ha dejado. Pero Pablo nos dice, ¿no?, que el favor de Dios o las crisis no contradicen el favor de Dios, al contrario, lo incrementan. El hecho de que alguien nos haya quitado su favor no significa que Dios haya quitado su favor sobre nosotros. No significa que Él haya ignorado que hemos sido maltratados o abusados o humillados. Y yo pienso en David. No hay otro ejemplo más hermoso que el de David y Saúl. No tengo tiempo de darles aquí toda una argumentación, pero ¿cómo enfrentó David esta crisis de persecución constante, sistemática? Había un ejército en contra de su vida, un ejército pagado, profesionales persiguiendo la vida de David. ¿Cómo lo superó David? Yo creo que David, a lo largo de su vida, porque David, su historia es fascinante en sus altas y en sus bajas, en sus pecados, en sus grandezas, en sus pequeñeces, pero David llegó a una conclusión. Él se sabía amado por Dios y sabía que su misión más importante era amar a Dios. Esta era su identidad. Y Dios permitió a un Saúl en la vida de David, porque Dios quería que la identidad de David estuviera fundamentada en esa conclusión. Tú eres amado por mí y tu misión es amarme a mí. Y no hay nada más que importe. David sabía que nada ni nadie podía impedir que él llegara a cumplir el sueño de Dios para su vida. Él llegaría a ser rey, nadie lo podía impedir. Bueno, de hecho, el único que lo podía impedir era David mismo. Era el único, pero nada ni nadie lo podía impedir. Él se sabía amado por Dios. Muchos decimos, yo quiero tener un corazón como el de David, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero si quieres ser un David, va Dios a traerte un Saúl a tu vida. Porque el trato de Dios era precisamente sacar al Saúl que había en el corazón de David, para que cuando llegara el tiempo de que él pudiera ejercer el reino, ya no anduviera en los caminos de este rey. Así es que, si quieres ser David, espera a tu Saúl. Pero puedes enfrentarlo con esta conclusión: Dios me ama. Nosotros tenemos que llegar a ese mismo entendimiento, hermano. Dios nos ama profundamente. Dice Romanos que Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos santificó y Él nos va a glorificar. Es un proceso que empezó desde antes de la fundación del mundo. Es una historia de amor que empezó ahí. Y Dios
hizo el camino para que yo pudiera tener acceso al Padre. Proveyó el sacrificio de su Hijo Jesús y a través de la justificación, ahora yo tengo acceso al Padre, acceso a su corazón. Estas cosas son cosas maravillosas. Yo tengo que tener la certeza de que soy amada y soy aceptada por Dios. Y si yo tengo esa certeza, ¿importa mucho que alguien me quiera o que no me quiera? ¿Importa mucho que alguien me ame o no me ame? ¿Que alguien me rechace o no me rechace? ¿Que alguien me favorezca o no me favorezca? Ante esta contundencia de que Dios me ama, que soy aceptada, que me ha dado acceso a su presencia, que me ha dado al Espíritu Santo y además me ha dado la autoridad de usar su nombre, ¿importa que fulanito no me quiera? Pues no me quiere y ya. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Voy a ir llorando toda la vida porque el fulanito no me quiere? ¿O la fulanita no me quiere? ¿O porque no me aceptan en el club guay, entre los populares? Pues ¿qué le vamos a hacer? Dios me ha aceptado, Dios me ha amado, ha hecho todo en una historia de amor que empezó desde antes de la fundación del mundo y que aún no acaba, que me va a glorificar, me va a dar un cuerpo transformado. Amén. Amén. Amén, amén. Él me compró, ahora soy suya, le pertenezco. Ahora, esto tiene una implicación. Si Él me compró y soy suya, ¿eso qué significa? Aparte de que soy amada y aceptada y tengo acceso a su presencia, ¿qué significa? Que cualquiera que se mete conmigo, se mete con Dios. Cualquiera que se mete conmigo, se mete con Dios, porque soy su propiedad. Soy su propiedad, le pertenezco. Ahora, ¿esto qué me lleva a mí? Tengo que saber reaccionar de la manera correcta y en la actitud correcta. Ahora soy de Él y yo le cedo mi derecho a Él de ejercer justicia. Ahora, si yo me meto y trato de ayudarle, pues ya le amarré las manos al Señor. Pero si yo me hago a un lado y dejo que Él haga justicia y que Él me defienda, aguas. Aguas con los que se meten con Dios. Porque eso sí, Dios es justo. Dios es justo. Pero debo de tener la actitud correcta. Porque aparte de quitarme de en medio y permitir que Él actúe, es no pagar mal por bien. No ser vencido de lo malo. Llega un momento en que Dios va transformando tanto tu vida y te sientes tan seguro en tu identidad que Dios te da misericordia y luego te dice bendecir al que te persigue. Y le bendices. Y no le bendices de aquí para acá. Le bendices desde acá. Y no andas hablando ahí mal y no andas diciendo, oye, lo que me hizo y lo que no me hizo. Y no te estoy chismeando, nada más te estoy compartiendo para que ores por mí. Nada, estás chismeando, ¿qué? Estás hablando mal del otro. Estás cotilleando. Aquí se dice cotillar, es verdad. Debemos tener la actitud correcta. Transferir a Dios el derecho de que Él nos defienda, sabernos amados por Él. ¿Qué dice la última? Derribados, pero no destruidos. En la anterior decía, perseguidos, pero no olvidados. Señor no te va a olvidar. Pero en esta, derribados, pero no destruidos. Aquí ya estamos hablando de crisis mayores, de esas crisis que uno no quiere tener en su vida, o que quizás enfrentamos una o dos a lo largo de todas nuestras vidas. Son crisis que vienen y te sacuden y mueven lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú tienes. Estamos hablando de golpes en tu corazón que son lo suficientemente fuertes como para hacerte sentir que todo ha terminado. Puede ser la muerte de un ser querido en términos que tú no entiendes. Como un hombre joven, ¿no?, que deja a sus 2 hijos pequeños y no lo entiendes. O un obrero que está
edificando un templo y la obra del Señor y cae y muere y no lo entiendes. O sea, son crisis mayores. O esta gente que fue al cine y de repente con sus hijos y son tiroteados. ¿Sabían que muchos de los que fueron tiroteados eran cristianos? Porque están en una zona de cristianos. Cosas que no tienen sentido. Guerras, terrorismo, persecución. Yo recuerdo en México lugares donde todavía los pastores son linchados, quemados, sus mujeres abusadas. Y siendo yo niña, recuerdo a mi padre dando una lucha por esas personas. No tenemos que ir tan lejos. Persecución, divorcios, enfermedades crónicas o terminales, una pareja de jóvenes sanos, guapos, prósperos, que de repente en el hospital se encuentran con que el hijo tiene una discapacidad severa que alterará el resto de sus vidas. Son cosas que uno no entiende, la quiebra financiera, terremotos, huracanes, incendios, y decimos se acabó. Ahí sí, no hay nada que hacer. Esto le sucedió a Job. Job era un hombre justo, que había hecho lo correcto, y de repente lo pierde todo. Y el enemigo aquí nos miente y nos lanza su dardo agudo y amargo otra vez y nos hace cuestionar la bondad de Dios, la naturaleza de Dios. Nos hace como apretar el puño, ¿no? Y decir, quizás siguiendo el consejo de la esposa de Job, maldice a Dios y muérete, ¿no? Decimos, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Especialmente si yo soy justo, si yo he hecho lo correcto toda mi vida. Preguntamos, ¿dónde está Dios cuando duele? ¿Por qué yo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué ahora? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo puede un Dios tan bueno permitir que pasen cosas tan malas? Dice Job, este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De repente atacan a sus criados, roban todas las propiedades, sus bueyes, sus asnas, sus ovejas, sus camellos. En un incendio pierde sus bienes y en un huracán acaba la vida de sus 10 hijos. Yo imagino que perder a un hijo ha de ser terrible, pero perderlo a los 10 en un momento así. Y la respuesta de Job simplemente nos deja sin palabras. Job 1:21. Después de que le sucede todo esto, Job dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? Adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Adoró y sabía que Dios tenía su propósito en todo esto. Pero como si fuera poco todo lo que le había pasado, entonces su salud es tocada y lo encontramos con llagas ahí. Y en ese momento Job nos lanza una pregunta que retumba hasta nuestros días. Y dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Nos habla de su sabiduría. Pareciera ser que ahora en las iglesias se predica a un Dios que tiene la obligación de hacernos felices, sanos y prósperos. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios que nosotros podemos manipular. Es un Dios soberano. Eso sí, fiel y bueno y misericordioso, pero soberano. Y muchas veces, sin darnos muchas explicaciones, Él nos quita o nos da. Y eso es soberanía. Y eso yo no lo puedo entender. Ante situaciones como estas,
Es fácil caer en el error de los amigos de Job y venir a ser como consoladores molestos, dice Job. Son consoladores molestos, huecos, sin misericordia. Mejor les hubiera valido a estos consejeros, a estos amigos, quedarse callados, como llegaron ahí y estuvieron 7 días, 7 noches sentados ahí callados. Porque ante estas cosas no hay respuestas, no hay lógica, no hay medicina fácil o rápida. Yo no sé qué decirte en una situación como esta. Hay que decir muy poco y hay que acompañar mucho. En medio de su dolor, Job tiene un encuentro con Dios. Un encuentro de revelación, un encuentro profundo, donde él decide someterse a su liderazgo sabio. Le dice: Dios, yo te cedo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, pero recibo todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces. ¡Qué intercambio! Le damos a Dios nuestra miseria para recibir su grandeza. Y ese fue el encuentro soberano, poderoso, de revelación profunda que no se puede explicar con palabras que tuvo Job. Y se sometió a su liderazgo sabio. Y al final de este encuentro él dice en Job 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no tengo explicación para esto, pero sé que ahí en una crisis de este tipo, Dios puede revelarse a tu vida en un intercambio maravilloso. Si nos cedemos a su liderazgo sabio, Él sabe lo que hace. Podremos recibir esta revelación que no es información, no es que al final de esta prueba Job supiera más cosas acerca de Dios o tuviera más información de Dios. Es una vivencia que te transforma, que te impacta, que te habilita, que te capacita, que te permite experimentar todo lo que Dios es. Todos pasamos por sufrimiento desde que nacemos llorando. El nacimiento es una experiencia medio traumática y muchos ya lo han estudiado, ¿no? Nacemos ya sufriendo y cuando nos vamos, pues algunos se van sufriendo también. Y decía un predicador que en cada banca, en cada fila de nuestras iglesias siempre hay un corazón roto, siempre hay alguien que pasa por crisis. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando duele tanto? Y la respuesta es sencilla: Dios está ahí, siempre ha estado ahí, contigo, siempre. Siempre ha estado el Señor. Puede que no lo sientas, puede que lo cuestiones, pero ahí ha estado todo el tiempo. Y finalmente Pablo nos da ese consejo: su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Una paradoja más: su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí donde está el quebranto, la fragilidad, una persona encuentra su plenitud. Es esa humildad que comunica fortaleza, es ese quebranto que echa a andar el poder de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es una manifestación de su presencia. Pablo nos dice que el hombre interior se renueva día a día. Pablo nos enseña que en medio de las crisis, Dios puede incrementar su presencia en nuestras vidas. Cuando nosotros tratamos de proteger nuestro hombre exterior, tratamos de darle toda esa comodidad, que siempre esté bien, pero Dios se empeña en trabajar en nuestro hombre interior. A Él le interesa nuestro hombre interior porque vamos trabajando ese peso de gloria. Y cuando nos toca, lloramos, gritamos, nos quejamos porque no es placentero.
pero Él está haciendo algo en lo profundo, algo hermoso, algo que nos va a maravillar, que nos va a sorprender. Es como ese pedazo de madera que tiene que ser tallado, que tiene que ser agujereado para que pueda convertirse en una flauta y pueda hacer música maravillosa. Pero tiene que haber ese proceso de trato de Dios, si no, no es posible. Así que, hermano, yo siento fuertemente, yo sentía fuertemente todas estas semanas que la intención del corazón de Dios es que tú sepas, porque es lo que dice Pablo, sabiendo nos podemos regocijar, que tú sepas que estas cosas Dios te ha dado recursos para enfrentarla. Si estás angustiado, siéntate a su mesa. Puedes estar atribulado en todo, sí, no negamos nuestra realidad, pero pon tus ojos en Él, siéntate a su mesa, come lo que Él te da, permite que Él unja tu cabeza y que puedas ser habilitado para enfrentar la crisis. Si estás perplejo y no sabes qué está pasando y no lo entiendes, simplemente concluye correctamente y confiesa que Dios puede, que Dios quiere y que Dios sabe cómo hacerlo, y sostente como viendo al invisible. Si estás perseguido, hermano, Dios no te ha dejado. Su amor hacia ti es inconmovible. Eres amado, eres aceptado. Y si tienes una crisis de esas fuertes que cambian la vida, puedes tener un encuentro muy especial con el Señor.